Ahora sí, usted sabe que vamos al libro del Éxodo, libro fascinante del Éxodo. Creo que usted, como yo, hemos disfrutado el estudio de la palabra del Señor, pero también hemos sido confrontados en muchos aspectos, animados también. La semana pasada nosotros vimos el memorial que deberían guardar ellos, los judíos, en la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Y también ya habían recibido en el capítulo 12 las instrucciones de cómo deberían celebrar la Pascua. Instrucciones que serán repetidas en el texto que veremos hoy, a partir del versículo 21, Éxodo 12, 21. Y le pido que me siga en la lectura que voy a hacer hasta el final del capítulo, el versículo 51. Ya está diciendo, ¿y a poco sí lo vamos a ver todo? No, pero quiero que tenga todo el contexto de lo que va a ser dicho más adelante para que comprenda junto conmigo mejor lo que tratan estos versículos. Entonces, les repito, es Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 21, y la lectura llegará hasta el final del capítulo. Otra vez, por respeto a lo que va a ser leído, no al que lee, si le es posible, póngase de pie. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y le dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se la llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Así les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después
que los circuncidéis. Podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar nuevamente. Te damos muchas gracias, Señor, por el capítulo 12 de Éxodo. Cuánto aporta a nuestro conocimiento de ti. Si en algo hemos de gloriarnos, dice tu palabra, es en conocerte. Y aún más en haber sido conocidos por ti. Y mira, Señor, que plasmar en tu escritura tu carácter, tu persona, para que podamos conocerte y amarte, es el mayor bien que pudimos recibir, junto con la salvación por la fe en tu Hijo Jesucristo. Ahora te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a lo que tú quisiste decir, a dar honra a tu nombre al hablar correctamente de ti. Dirige mi pensamiento y palabras para tu honra y tu gloria. Amén. Pues tiene allí el capítulo 12 de el libro del Éxodo. Hace 15 días le dije, el título es La Mezcla Perfecta. Hace 8 días, memoriales. Hoy regresamos a la mezcla perfecta porque ese paréntesis donde se explica la fiesta de los panes sin levadura, bueno, nos mostró lecciones importantes para todo creyente, incluso en la actualidad, no solamente para los judíos del Éxodo, también para nosotros, pero en este texto que nosotros leímos, allí tomamos la lectura del capítulo 12, la retomamos nosotros desde el versículo 21, y quisiera que en esta mañana nosotros vayamos a través de estos versículos hasta el versículo 36. Que pasemos por esta noche, la noche más oscura en la historia de Egipto. La noche más terrible en la historia de Egipto fue también la noche gloriosa del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esta noche sería recordada y celebrada por siglos, por siglos. Solamente podría ser sustituida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estaba platicando con un amigo esta semana y él me decía, ¿te has puesto a pensar que en la transfiguración, cuando Pedro dijo, Señor, bueno es que estén aquí Moisés, de quien estamos hablando, y Elías y tú, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas para que nos quedemos aquí? Entonces las palabras de Pedro fueron interrumpidas por las palabras de Dios Padre, diciendo, este es mi hijo amado, a él escuchen. Me decía este amigo, es prácticamente como el Señor diciendo, Dios Padre diciendo, Moisés hizo una obra que me complajo, Elías también hizo una obra en la cual me complací, pero de ahora en adelante vean a Cristo, no a ellos. Cristo es superior. Y la obra de Cristo está también esbozada en estos versículos. ¿Se acuerda que yo le dije la mezcla perfecta? ¿Por qué? Bueno, hasta recordábamos una canción que algunos escuchamos hace años. La mezcla perfecta, ¿por qué? Porque aquí encontramos al juez y al abogado, el juez y al que justifica. Aquí encontramos al sacrificio y al salvador, al vencedor y al verdugo.
Aquí encontramos al juez y al abogado, aquí encontramos a Cristo, Dios y hombre. Aquí encontramos al Cordero y al Pastor. Hace 15 días, cuando terminó el servicio, estaba platicando con algunos de los hermanos que están involucrados en la transmisión y les decía, ay, no dije por qué mencioné que Cristo es el Cordero y el Pastor en este texto. Bueno, el Cordero ahorita lo vamos a ver, pero déjeme recordarle las palabras del Salmo 78, versículos del 50 al 53. Dice así, preparó senda para su ira. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor, tragando a Faraón y a su ejército un par de capítulos más adelante, de donde estamos esta mañana, pero también hiriendo a Egipto y protegiendo a Israel y guiándoles en el desierto como un pastor. Esta imagen de protección que evoca la palabra pastor en la Biblia para hablar de nuestro Dios. Vea por favor lo que dice el versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros, según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Recuerda, recibió las instrucciones de parte del Señor, eso lo encontramos, ¿verdad? Allí en este mismo capítulo 12, a partir del versículo 3, ahí están las instrucciones de la Pascua, hasta el versículo 11. Y cada familia debía tomar un cordero si la familia era suficientemente grande, ya tal vez con hijos jóvenes que pudieran todavía comer bastante, y si no, si la familia no bastaba para comer este animalito, entonces tendrían que juntarse con su vecino más cercano y de esa manera podrían consumir todo el animalito. Por eso es que debían sacar uno por las familias. Dice, y sacrificad la Pascua. La palabra Pascua que está allí en nuestras Biblias, en el idioma original es la palabra Pasaj o Pesaj, que quiere decir pasar por encima, pasar de largo y no entrar a un sitio. Eso es lo que iba a suceder. El Señor les dijo en este mismo capítulo 12, en el versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Recuerde que el Señor iba a castigar a los egipcios e iba a mostrarse más poderoso que todos sus ídolos. Ya lo había hecho a través de las anteriores plagas y faltaba una plaga más, la plaga de la muerte de los primogénitos. Porque para los egipcios, Faraón era divino. Y el sucesor de Faraón entonces también sería divino. Y ahora el Señor estaba a punto de herir, de matar incluso al primogénito de Faraón y más adelante al mismo Faraón. Vean lo que dice allí este versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo, una hierbita que no se sabe exactamente cuál era. Podemos encontrar diferentes comentarios al respecto que dicen era esta planta o aquella, pero exactamente no sabemos cuál era. Y la mojaréis en la sangre que esté en la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Ya vio esta instrucción? Esto corresponde perfectamente con lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Es decir, a la hora de sacrificar a este animalito tendrían que juntar parte de la sangre. ¿Suficiente para qué? Para marcar los postes, los laterales de la puerta y el dintel, la parte superior de la puerta. Esa sería la señal para que el ángel del
Señor pasara de largo, puesto que dice allí, fíjese bien, en este versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Esta sería la señal que pasaría de largo el Señor. No heriría a nadie allí. Ahora necesito darle algo de información que le ayude a comprender un poquito más lo que está aquí relatándose, porque es una escena aterradora, desgarradora. Dice, el Señor pasará para herir, para herir. En otros textos, la palabra traducida como herir aquí se traduce como abofetear, con un golpe duro, certero y humillante. Mire, es muy triste la situación que estamos viviendo y uno escucha las estadísticas de las personas que el Señor ha llamado a cuentas a través de esta enfermedad del COVID-19. Pero no nos imaginamos que en una nación, en cada hogar, haya un muerto. Una situación así como la que estaba por ocurrirle a los egipcios. Era un golpazo, era un cachetadón, pues, para que nos entendamos. El Señor los va a herir, los va a golpear de una manera fuerte y humillante. El Señor, quiero que vea que el versículo 23, nuevamente, repite, el Señor pasará de largo aquella puerta. El Señor pasará de largo aquella puerta. Siglos después, el escritor a los Hebreos, hablando de Moisés, escribió lo siguiente en Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe. Esto fue un acto de fe. Ellos tendrían que confiar que esa sangre era la marca que el Señor vería y pasaría de largo. Era un acto de fe. Ahora, escucha el tono que utiliza el escritor de Hebreos, el exterminador, el destructor, pues, el que mata. Es interesante porque una de las preguntas que surgen al leer este texto es cuando dice, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herir. ¿Quién es este ángel destructor? Bueno, aquí ya ve por qué no voy a llegar al capítulo 12, versículo 51, porque nos tenemos que detener y empezamos a arrancar el carro y nos tenemos que detener a observar estos detalles, porque si no, no comprendemos la magnitud de las palabras y el por qué también le digo que es la mezcla perfecta. Aquí se debe estar hablando del Señor. ¿Cuál Señor? Podría preguntar. Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, déjeme darle algunas referencias bíblicas que usted puede apuntar la cita y luego constatar que lo que le digo es verdad. El Señor Jesús dijo de sí mismo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí. Hasta aquí ha hablado Juan, su apóstol, diciendo, vienen palabras del Señor Jesús, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Señor Jesús hablando en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, quiere decir, yo controlo quién muere y cuándo muere. Y el Hades quiere decir, yo controlo su destino. ¿A dónde va después de esta vida? El que da y quita la vida es nuestro Señor. Vaya, de una lectura rápida al libro de Apocalipsis y va a encontrar mencionado que
ante los juicios del Apocalipsis, la gente se tratará de suicidar y no podrá. Dios no se los va a permitir. Él es el que da y Él es el que quita la vida. Él es el ángel que se menciona aquí. Sí, es el ángel que se menciona aquí. Le voy a dar otra cita, Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo juicio lo ejecuta el Hijo. Este es un acto de juicio. ¿Todavía le queda algo de duda? Está bien, se vale. Necesitamos tener convicción clara de que lo que yo digo está basado en la Escritura. ¿Qué le parece si le llevo ahora al libro del profeta Isaías, pero al capítulo 63? Va a ver qué lectura. Y que luego le voy a dar también su referencia con otro texto más. Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira, los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Texto profético que habla de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento, una imagen clara de lo que este texto habla, lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 19, y dice el versículo 13, describiendo al Señor Jesucristo en su regreso a esta tierra, a establecer su reino, y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Vio lo de pisar el lagar? Como cuando se aplastan las uvas para formar vino. Es el mismo lenguaje de Isaías. Isaías estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este vencedor, este conquistador, este verdugo de los egipcios, pero vencedor de su pueblo. Este que pelea por ellos, cuya ropa está empapada en sangre, pero no de su sangre en la cruz, sino de la sangre de sus enemigos, porque Él es invencible. Él pelea y defiende a su pueblo y liberta, como en este caso, a Israel de los egipcios. El ángel destructor es una señal, es una manifestación del propio Señor Jesucristo, ejecutando juicio sobre los egipcios. Él pasaría, Pascua, pasaría de largo sobre las casas donde estuviera marcada la sangre, en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Él pasaría de largo. Es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Le dijo a sus apóstoles en aquella ocasión donde se celebraba la Pascua, pero que Él la transformó en un nuevo memorial. Ya no el memorial de la salida de Egipto, sino el memorial de su entrega, el memorial de su sacrificio por los pecados. En el Evangelio de Mateo encontramos esa ocasión, la última Pascua que tomó el Señor y la última Pascua necesaria, cuando se sacrificaban los corderos, fue cuando el Cordero de Dios fue entregado por nosotros. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió
y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es la sangre de Cristo. Es su sacrificio lo que logró los méritos de nuestra salvación. No es nuestra fe. La fe es el medio que Dios nos da para recibir los beneficios de ese sacrificio. Pero lo que apaciguó la ira de Dios, lo que hace pasar de largo su ira y no caer sobre nosotros, no es nuestra fe, es el sacrificio y los méritos de Cristo Jesús. Solo Dios pudo apaciguar su ira. Solo el Hijo de Dios pudo apaciguar la ira divina de la Trinidad contra el pecado. Y para tener acceso a los beneficios de ese sacrificio, Él nos da la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto tampoco, ni siquiera nuestro, es don de Dios. Dice Efesios 2:8. Se fija, esa noche terrible para Egipto, terrible. Imagínense los gritos de terror, los gritos de dolor, los padres contemplando los cuerpos muertos de sus hijos, pequeños y grandes, todo primogénito murió esa noche. No había ni una sola casa en toda la nación egipcia donde no hubieran muerto. Siempre me han resultado demasiado difíciles de ver algunas escenas y algunas fotografías de guerras. Me refiero a guerras reales, no de películas. Y ver a padres cargando los cuerpos sacados de los escombros de sus hijos tras un bombardeo. Y ver sus rostros deshechos de dolor. Siempre ha sido muy difícil, pero ahora que tengo a mi hija, me resulta prácticamente intolerable contemplar ese tipo de escenas. Pues eso es lo que estaba sucediendo aquí. Eso es lo que iba a suceder aquí. Solamente había una manera de ser protegidos: por la fe en lo que Dios dijo. Tú dices que pongamos sangre allí, en la puertita, lo hacemos. Solamente hay una manera de ser protegidos del día de la ira del Señor contra el pecado, y es confiar en el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro lugar. Fue por mí, es lo que yo merecía, pero Él vino y lo sufrió en mi lugar, a mí me tocaba. El castigo por el pecado es real y recayó en Cristo Jesús, y caerá en quien no crea en Él. Por eso es que el día de salvación es hoy. El ángel destructor pasaría de las casas de los judíos. El Señor mismo pasaría de largo. Versículo 24 dice: y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, fíjese que lo está dando por hecho. Esto va a suceder. Está diciendo el Señor a través de su siervo Moisés a los líderes del pueblo judío: guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua, la pasaje, el pasar de largo al Señor, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Nótese que aquí se confirma lo que yo le dije. Fue el Señor mismo quien ejecutó este juicio. El Señor pasó, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Palabras del Señor a través de su siervo Moisés. Y ahora note, porque esta ceremonia, esta fiesta de la Pascua,
tenía un carácter pedagógico, es decir, de enseñanza. Todos tendrían que mantener esta fiesta año tras año, porque así recordarían la misericordia que el Señor tuvo con ellos, la gracia que tuvo para con ellos. ¿Qué acaso los judíos eran mejores que los egipcios? No, pero hallaron gracia. Ese lenguaje le suena a Génesis, ¿cierto? ¿Era Noé mejor que los demás? No, pero halló gracia. ¿Abraham? No, pero halló gracia. El Señor tuvo gracia para con ellos. Y ellos debían enseñar a sus hijos. Papás, abra los oídos. El plan de Dios siempre ha sido que los padres enseñen, que los padres hablen de Dios a sus hijos. Mucho antes, muchísimo tiempo antes de la iglesia, el Señor ya había dado la educación teológica, la educación acerca de Dios a los padres. No es de la iglesia la responsabilidad primordial. La iglesia complementa el trabajo de la semana que los padres hacen en la educación de sus hijos en cuanto al temor del Señor, en cuanto a andar en sus caminos, en cuanto a amarle con todo su corazón. Vea la respuesta del versículo 27, porque el final, la última frase del versículo 27 y el versículo 28 no lo va a encontrar mucho a partir de aquí. Tristemente no va a encontrar esta reacción como característica del pueblo de Israel muy frecuentemente en lo que sigue del relato. Y el pueblo se postró y adoró. Después de haber escuchado las instrucciones de Moisés, pero es más que instrucciones, después de haber escuchado que el Señor estaba listo para cumplir sus promesas a sus antecesores, ahora que ellos escuchaban que el Señor estaba listo ya en su tiempo, pues, para sacarles de la esclavitud, ahora que escuchaban que el Señor iba a tener gracia para con ellos, e iba a ejecutar juicio con los egipcios, ellos se tumbaron al piso. Eso es postrarse, tirarse al piso, cara abajo, completamente, ni siquiera de rodillas, es tumbarse. Lo otro sería arrodillarse, este es tirarse, se postraron y adoraron, es decir, hablaron bien de lo que el Señor iba a hacer y de quién es Él. Eso es adorar, hablar bien del Señor. Versículo 28, los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, es decir, tomaron un corderito, ¿verdad? Bueno, un animalito pequeño de los ganados, lo dijimos desde hace 15 días, y tomaron un animalito y lo sacrificaron y juntaron de la sangre y se hicieron panes sin levadura y además cocieron, más que cocer, asaron la carne del animalito junto con hierbas amargas que representaban la esclavitud en Egipto y se dispusieron a comer la Pascua tal como el Señor lo había mandado a Moisés y Aarón. Así lo hicieron todos. Y luego el versículo 29 viene la escena desgarradora y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Muerte por todos lados, desde la casa de Faraón, dice allí que se sentaba sobre su trono, el primogénito de Faraón, hasta aquel que estaba en la cárcel, el cautivo, e incluso del ganado. Todos los primogénitos murieron. Mientras que los judíos al interior de sus hogares tenían una ceremonia, una fiesta. Yo sé que anhelamos volvernos a reunir en familia y disfrutar de una comida juntos, una tarde o durante la noche. Sabemos lo que es estar en familia y disfrutar. Bueno, imagínense a los judíos. Pues sí, sin duda tomando la Pascua, pero quizá con algo de emoción, ya vamos a salir, pero también con la expectación, pero va a haber mucha muerte. Nosotros aquí está la sangre y estamos protegidos, pero
allá afuera va a haber mucha muerte. Sí, sin duda, debió haber sido una noche muy particular, con un sabor muy especial. Tal vez, algunos de ellos alcanzaban a escuchar los gritos desgarradores de los padres cargando a sus hijos muertos. O ya más grandes, ancianos viendo a sus hijos adultos muertos. La casa de Faraón. Bueno, ¿qué Faraón? En el recuento del libro del Éxodo tendríamos que mencionar 3 nombres de 3 faraones distintos. Porque acuérdese, fue un tiempo, ¿verdad?, entre el nacimiento de Moisés y luego su huida de Egipto y luego su regreso a Egipto hasta la salida del pueblo de Israel de esa nación. Durante la infancia de Moisés y quien le vio de pequeño debió haber sido el faraón Amosis I. Su hija fue quien tomó a Moisés y lo recibió allí en el palacio del faraón. Durante el tiempo de la huida de Moisés, aquel que quiso matarle por haber asesinado a un egipcio debió haber sido Tutmosis II. Y para este momento de la salida del pueblo de Israel, debió haber sido el faraón Hatshepsut. Sí, ese está más difícil. Hatshepsut, el faraón que perdió a su hijo esa noche. Mientras que los egipcios perdían vidas, a los judíos les era salvada su vida por la sangre de los corderos, por la fe que habían depositado en las palabras de Dios. Dios dijo esto, nosotros lo hacemos. Si esa es la manera, lo hacemos. Y obedecieron todos. Sí, sin duda, que usted tiene en mente algunos versículos. Por ejemplo, del Evangelio de Juan, el capítulo 1. En el versículo 29 dice, al día siguiente vio a Jesús. ¿Quién? Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que Dios va a sacrificar. Así como en la Pascua, Dios sacrificará a este Jesús para perdón de pecados, dice. Es que aquellos animalitos no podían alcanzar a perdonar pecados. No, eran insuficientes. Así lo dice el escritor de los Hebreos. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es Hebreos 9, del 11 al 15. La paga del pecado es muerte, y solamente a través del sacrificio de Cristo hay salvación. La sangre de todos esos animalitos ofrecidos años con año solamente demostraban, era una evidencia de la fe de aquellos que ofrecían tales sacrificios, que confiaban en que Dios proveería un cordero,
que fuera eficaz para el perdón de pecados. De modo que el castigo que ellos merecieron fue pospuesto y pospuesto y pospuesto. Ellos vivieron de gracia, como quien usa una tarjeta de crédito y disfruta de su compra, aunque después tiene que pagar. Ellos disfrutaron de salvación, aunque el pago se realizó hasta después, cuando Cristo vino y ofreció su vida y derramó su sangre. Y cuando hablamos de derramar su sangre es porque fue una muerte violenta. Pero su castigo fue pospuesto hasta que fue dejado caer en Cristo Jesús. Usted y yo vivimos de prepago, no de crédito, sino de prepago. El pago ya fue hecho y los beneficios siguen estando al alcance de todo aquel que cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. La falta de la protección de la fe en las palabras de Dios sumió a los egipcios en una noche de dolor. La falta de protección en las palabras de Dios, quien ha testificado que Cristo Jesús es su Hijo, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder, el único redentor. La falta de fe en Él sumirá al que no cree en una eterna noche de condenación, lejos de la presencia y de la bendición divina. Pero para todo aquel que cree, hay salvación. Versículo 31 de Éxodo 12 dice: entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Ahora, ¿no se le hace como que Faraón llega con una actitud medio prepotente? Te acaban de dar una humilladota, mano. ¿Por qué andas dando órdenes? Bueno, espere. Es que estos verbos que suenan a orden son más bien súplicas. Si usted da una orden, espero que no lo haga, que no sea tan descortés en casa, pero digamos que está sentado a la mesa y dice: pásame la sal, pues esa manera de conjugar el verbo pásame es una orden. Pero usted y yo añadimos: pásame la sal, por favor. Y entonces ya suena a petición, ya no suena a orden. Faraón estaba humillado, estaba rogando: váyanse, pero váyanse ya. Y bendíganme. Hagan algo por mí. Seguramente su corazón estaba deshecho, destrozado por la muerte de su primogénito. Váyanse y adoren al Señor. Eso le habían dicho. Dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que vayan y me adoren. Y él les había dicho: bueno, váyanse, pero solo los varones. No, vamos a ir todos. Bueno, váyanse, pero dejen sus pertenencias. No, nos vamos a llevar todo. 3 días de camino, vamos a estar fuera de tu jurisdicción. Si tú cruzas esa frontera, entonces te meterás en problemas con las naciones vecinas. Y aquí por fin accede. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacadas, como habéis dicho, y váyanse. Sí, la mezcla perfecta. El vencedor ha vencido el orgullo de Faraón. Ha vencido la religión egipcia. Ha sido el verdugo de ellos, pero es el vencedor del pueblo judío. Es el que peleó por ellos. Es el que tiene su manto ensangrentado de la sangre de sus enemigos, no de su propia sangre. Es el pastor y es el cordero. El cordero que se ofrece, pero es el pastor que conduce a su rebaño fuera de Egipto. Él es el Dios, el único Dios verdadero. Versículo 33, tal como su líder, los egipcios, dice, apremiaban al pueblo, dándose prisa, echarlos de la tierra.
porque decían, todos seremos muertos. Si estos se quedan aquí, su Dios va a seguir castigándonos, ya váyanse. Tomó pues el pueblo de la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Fíjese, el detalle del Señor para darle a Moisés estos datos antes de que el pan se leudara. Esto fue rápido, fue súbito, no hubo tiempo de nada. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y fíjese, no fue una forma de extorsión. Se ganó, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios, hasta de buena gana se los dieron, con tal de que ya se fueran. Váyanse ya. El Señor llevó a cabo todo su plan. Y de esclavos sacó gente con muchas riquezas, muchas pertenencias. De cautivos hizo libres. E hizo además de aquellos descorazonados judíos, hizo un pueblo de adoradores. No siempre fueron fieles, no fueron perfectos, usted lo sabe. Usted conoce el resto de la historia. Esta generación moriría en el desierto por falta de fe más adelante. La fe que ahorita mostraron, después fallaron. Pero el Señor tomó a estos judíos desalentados y les dio fe y esperanza. La fe confía en lo que Dios ha dicho. La esperanza es la confianza en lo que Dios hará. Y si Dios había hecho esto, seguramente cumpliría todo lo demás. Allí quiero llevarle esta mañana. Confiamos en lo que Dios ya hizo. Tenemos fe en lo que Él ya hizo. Esa misma fe nos ayuda a confiar en lo que hará. Y esperamos del Señor cielos nuevos, tierra nueva, de donde tendremos al Salvador. Y esperamos del Señor sus promesas, que esta vida en esta tierra, en este mundo caído en pecado y lastimado por el pecado del hombre, no será para siempre. Nos esperan cosas muchísimo mejores. Estar con nuestro Señor en su presencia para siempre. Porque este verdugo vencedor, este cordero pastor, es el Dios hombre que se entregó por nosotros y nos abrió el acceso a nuestro Dios. Nos reconcilió con Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu escritura. Gracias por Cristo en este texto. Gracias por conducirnos una y otra vez a nuestro Salvador. Gracias porque su rostro brilla en una noche oscura en Egipto, en una noche terrible en Egipto. Para tu pueblo judío fue salvación y para nosotros nos habla de nuestra salvación. Permítenos no solamente confiar en la obra que has realizado en el pasado, lo cual ya es mucho, pero que también al ver tu obra ya realizada en el pasado nos dé esperanza de todas tus promesas y tu obra que estás por realizar en el futuro. Y que así, Señor, podamos verdaderamente vivir confiados en la paz que solamente tú das. Amén.